Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Por desgracia, hoy la doctora Jiménez Candela no podrá asistir, eh, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo para intentar abrir y cerrar esta sesión tan bien como ella lo haría hecho. Estoy muy emocionada de ver a tanto público, ¿no? Y también a dar la bienvenida a dos ponentes. Hoy un ponente junior y un ponente senior, que la ponente senior es la doctora Bratz, que es profesora en la Universidad Católica de Salvador en Brasil. También tenemos aquí con nosotros a Isaac Peña Lobato. Isaac es cofundador y coordinador del área académica del derecho animal en Perú y asistente legal en área de litigio constitucional y pueblos indígenas en el Instituto de Defensa Legal, ¿verdad? Muy bien. Y también contamos, creo, con la presencia de Ana Cristina Ramírez. Lo que pasa es que de momento no la he visto en la sala de espera, entonces sí, no sé si está con otro nombre aquí. ¿Anay? ¿No? Bueno, pues vamos a quizás a empezar. Veremos si la doctora se puede entrar un poco más tarde. Vamos a empezar primero por la ponente senior, la doctora Bratz, eh, y le doy la palabra, doctora. Ahora no se puede oír, O microfone. ahora sí. Compartilhar. Sí, para compartir, sí. Ah, Laura, aqui está a dizer que não puedo. Ah, Ah, Fran, eh, yo como participante no puedo. Laura, te doy inmediatamente de vale. que puedas ser coanfitriona. Como Voy a podemos ver. hacer? ¿Ya? Mm, Dame un momento para encontrarte. sí, un momento. Ahora sí. Laura, ahora deberías poder compartir. Sí, ahora debería funcionar. Creo que el micrófono está apagado otra vez porque no. Muy bien, sí. Mira, Sí, se ve muy bien, gracias. se eu consigo abrir. Como que aparece para ustedes? Bien, o sea, se ve todo, como que se ve Tela cheia? sí, lo que hay podemos ver todo, o sea, también lo que hay al lado con las viñetas y todo eso. Porque não me Sí, gostaria que fosse assim. E se tela cheia, aberta? ok. Em, Para ustedes, ¿hay algún problema? no, no. ¿No? Entonces,
El botón Vamos al lado assim. del zoom le puedes ampliar a toda la pantalla. Donde dice 81%, ese botoncito de al lado es para toda la pantalla. Abajo, en la parte inferior derecha del zoom. La parte superior, Inferior, inferior. Sí. sí. Hay un No. No, el botón del lado del por ciento. No, justo al lado. Un justo al po- lado. Bueno, creo que puede funcionar Assim? aquí. Sí, bueno, creo que la idea es como justo al lado del plus, hay como no sé, es una especie de mini botón al lado del plus. Ajá, ese, ese es. Dessa maneira, vocês conseguem Sí, mirar perfecto, sí, e assim também. muy bien, sí. Ujú. Quizás solo una precisión, la doctora Bratz va a hablar en portugués, pero si hay dudas, bueno, podemos luego quizás hablarlo mejor y como hacer como confirmar cosas en castellano, ¿no? Buenas tardes, em Brasil, em Chile, Madrid e Barcelona, creio que seja lá passa das 18 horas, sim? 18h30. Bem, hoje né, nós estamos aqui na terceira clínica de investigadores e investigadoras em direito animal. O tema que vou a tratar aqui com vocês é vaquejada, uma prática cruel. Tá? Então, vamos adiante. Essa prática que aqui no Brasil é sim tradicional, tá? E é algo, inclusive, que nasceu, né? Surgiu aí a origem é na região nordeste do Brasil, né? Mais para ir para o interior da região nordeste do Brasil, e que até os dias atuais trata-se de uma prática cultural chamada de manifestação cultural de tradição aqui no Brasil. Isso eu não estou conseguindo passar. Eu vou ter que sair daqui. Ai, deixa eu ver. Tá difícil. Vai ter que voltar para cá. Deixa eu ver. Ok. Aqui no Brasil, o que é que a gente tem? Os animais possuem ou não possuem direitos? Nós temos na nossa Constituição Federal a previsão no dispositivo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que todos têm o direito, todos possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí como o quê? Como um bem de uso comum do povo, de todos. E essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder, né? Ou seja, o poder público ele tem o dever, né? Assim como também a coletividade, né? Eles possuem o dever de defender e preservar as presentes, né? As atuais e as futuras gerações. Só que o que acontece? Nesse dispositivo, o legislador brasileiro,
do ano de 1988, ele podia ter se limitado a falar, a expressar, e aqui colocar apenas a proteção à fauna. Porém, o legislador de 88, ele foi além. Ele foi muito além. Quando o quê, professora Laura Cecília? Quando ele previu que práticas que coloquem animais, que venham a submeter animais à crueldade, são práticas vedadas, são práticas proibidas. Então, no nosso país, no meu Brasil, a crueldade contra animal é crime. Nós temos, inclusive, também uma lei, que é a Lei de Crimes Ambientais. E nessa lei, também, em seu artigo 32, é previsto, né, o crime de maus tratos a animais. Então, nós entendemos, inclusive, que a partir de uma interpretação dinâmica, hermenêutica, o que é que nós extraímos desse dispositivo? Que os animais, eles passaram a ter a sua dignidade reconhecida constitucionalmente. Então, hoje, a Constituição Federal do Brasil não prevê apenas a dignidade humana, mas também a dignidade animal. E aí, nós precisamos falar das 5 liberdades. Essas 5 liberdades dos animais, elas estão previstas, né? Elas são respeitadas no Conselho Federal de Medicina Veterinária, aqui no Brasil. Perdona, creo que no se ha cambiado las diapositivas, porque estamos en la primera todavía. Não passou. No. Tá. Assim. Perfecto, ahora sí. Tengo que usar assim, Sí, para gracias. que ustedes puedan mirar. Sí, ahora vemos. Muy bien, gracias. Perdona, el micrófono está apagado ahora. Então, essas 5 liberdades precisam ser respeitadas. Então, como primeira liberdade, nós temos aqui a liberdade de sede, né? Aqui é fome e má nutrição. Ou seja, os animais, eles não podem sentir sede, passar por sede, ser colocados em lugares em que venham a sentir fome, passar fome, né? Ou mesmo ter aí uma má nutrição, uma nutrição de má qualidade. A segunda liberdade que nós temos é a liberdade de dor e doença. Então, nós precisamos fazer por onde, né, em termos de proteção animal, nós precisamos garantir que esses animais sejam livres de dor, de sofrimento, de doença, patologia. Como terceira liberdade, nós temos a liberdade de desconforto. Então, também precisamos garantir que os animais não sejam colocados
em situações onde ele venha a sentir desconforto. Como a quarta liberdade, nós temos a liberdade para expressar o comportamento natural da espécie. O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Significa que o homem não está autorizado, o homem não possui o direito de restringir ou até mesmo de modificar o comportamento de um animal, o seu comportamento natural. E a quinta liberdade, que é a liberdade de medo e de estresse. Então, percebam que não se trata apenas, não se trata somente de proteger, evitar que o animal venha a sofrer uma violência física. Mas isso também quer dizer que cabe a nós, humanos, também garantir que esse animal não seja colocado, submetido à condição de medo e de estresse. E o que é que acontece na vaquejada? Enquanto pessoas, né, enquanto espanhóis, vocês que são da Espanha, sabem muito bem, né, quando falamos sobre tourada. O que é que nós vemos na tourada? Eu costumo falar, é uma palavra forte, é um termo forte, mas eu costumo chamar de imbecilidade humana. É você colocar os animais nessa situação degradante e que muitas vezes leva os animais a óbito, né? Então, aqui no Brasil, se na Espanha tivemos aí proibida a tourada, aqui nós tivemos proibida a vaquejada e proibida pelo Poder Judiciário brasileiro. E a defesa pela vaquejada envolve mentiras. São argumentos que, na verdade, são falácias. Tá? Então, 5 mentiras que podemos falar, né, hablar sobre a vaquejada. E são 5 mentiras que quem defende a vaquejada, por óbvio, não conta, não fala. Então, a primeira, os animais são bem tratados na vaquejada. Então, essa é uma mentira que é usada para desviar a atenção do principal. Afinal, o animal não escolhe estar em um rodeio. O animal não escolhe estar em uma vaquejada. E, na verdade, então, eles são vítimas de danos físicos, mas também de danos psicológicos. Outra mentira, né, que nos contam sobre a vaquejada. As pessoas gostam de rodeios, as pessoas gostam de vaquejada. As pesquisas mostram que boa parte das pessoas, ou seja, uma parte considerável de pessoas, vão aos rodeios, vão às vaquejadas, não pelaquela prática em si, mas pelas festas, pelos shows que são realizados, que acontecem nesses eventos. E aí, no caso, elas vão para desfrutar as festas, desfrutar dos shows, mas não vão necessariamente para assistir às provas com os animais.
Terceira mentira. Rodeios geram renda e emprego para a cidade. Então, eles vão dizer que rodeios, que vaquejadas são um tipo de evento que proporciona a geração de empregos, de trabalho, no tempo, né, ou melhor, ao tempo daquele evento, daquela vaquejada. E, na verdade, eles existem, eles são patrocinados por dinheiro privado e não por verba pública. Inclusive, na verdade, tem parte deles que sim, é o próprio Estado que canaliza verba pública para o acontecimento dessa festa, e quando, na verdade, esse dinheiro, essa verba pública, poderia ser investida em educação, inclusive em educação ambiental e educação animalista. Quarta mentira que nos contam, que o rodeio é patrimônio cultural brasileiro. O rodeio, na verdade, não tem origem brasileira, tá? As reportagens, elas nos dizem que a origem dos rodeios é nos Estados Unidos, e é ali no século XIX. Já a vaquejada, como eu falei aqui anteriormente, a vaquejada, ela tem origem na região nordeste do Brasil. Que quando o dono, o proprietário daqueles animais, ele recebia a notícia de que alguns animais ou algum animal tinha se soltado, né, tinha se evadido, ele mandava o quem? Mandava o vaqueiro, que é essa personagem que temos aqui no Brasil. Mandava o vaqueiro ir em busca desse animal e à procura desse animal. E esse vaqueiro, ele vai em cima de quê? De um cavalo, de um equino, em busca desse boi, desse animal da espécie bovina. É aí que surge a vaquejada, né? de um segmento laborativo, passando aí para um segmento de manifestação cultural. Vocês estão a me compreender bem? Sim? Estou hablando devagar? De momento, sí, creo que bien. Si alguien tiene una pregunta, pues se puede, luego lo podemos hablar, ¿no? Ok. Gracias. Graças a ti. Então, o que nós outros precisamos compreender que direito à cultura, direito à manifestação cultural, assim como direito à religião, possui limitações. Então, qual a limitação? Nós outros temos aqui o núcleo intransponível dos direitos fundamentais. Aqui eu apresento para vocês esta fotografia que é de uma rinha de galo. Rinha de galo é uma prática cultural brasileira proibida. Aqui no Brasil, esta prática é proibida. O Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Superior aqui, ele julgou inconstitucional a rinha de galo. Porém, vocês podem perguntar, sim, mas
a prática continua ou não? Sim. Nessa fotografia, vocês podem mirar que existem uns homens, nesse momento eles estão o quê? Eles estão sendo presos, abordados e presos por quê? Porque estavam a realizar uma rinha de galo e, como eu disse, é uma prática proibida. Na minha tese de doutorado, o meu objeto de estudo foi o uso de animais em sacrifícios religiosos praticados, realizados pelas religiões de matriz africana. Nós temos aqui no Brasil uma religião chamada Candomblé. E esta religião, ela pratica o sacrifício de animais. E vocês podem pensar, professora Laura certamente defendeu que a prática deve ser extinta, proibida. Pero não. Por quê? Porque no Brasil, muitas pessoas perdem a vida, muitas pessoas morrem diariamente no meu país de exercitar a religião candomblé. No meu país, pessoas perdem a vida pelo simples fato de serem negras. Então, como que eu, ainda que animalista, ainda que eu seja uma pesquisadora, uma investigadora no âmbito do direito animal, como que eu iria defender que esses sacrifícios fossem proibidos? Então, aqui chama atenção para o fato de que não é porque é cultura que a gente deve não mexer, não tocar. Toda cultura, ela é estática. Mas é preciso que tenhamos o cuidado de analisar quais os direitos ali, quais os direitos fundamentais que estão em conflito. E no caso das religiões, nós temos o direito fundamental a professar a nossa fé, né? Da mesma forma que os animais têm o seu direito fundamental de preservar, de manter a sua vida. Porém, somos, em termos mundiais, nós somos, em maioria, carnívoros. Se somos carnívoros, como que vou proibir, como que vou exigir que o Estado proíba que determinada religião não realize sacrifícios de animais, quando nós temos abatedouros frigoríficos que matam animais todos os dias para o consumo humano. Né? Então, fica essa reflexão que estamos vendo. Não é o caso da vaquejada. A vaquejada foi, então, declarada inconstitucional aqui no Brasil. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro, o nosso Supremo Tribunal Federal,
ele foi, ele teve essa missão de julgar a ação, a ação de inconstitucionalidade, que seria de uma lei do estado do Ceará. E onde fica o Ceará? O Ceará é um estado brasileiro da região Nordeste. E eu já falei aqui que é onde a vaquejada predomina. Então, essa ADI, como nós chamamos aqui no Brasil, essa ADI, ela foi julgada pelo Supremo e a lei que previa a vaquejada como uma manifestação cultural no Ceará foi declarada inconstitucional. Então, aqui tem até uma passagem do voto do ministro Marco Aurélio. O ministro, ele nos diz que, tendo em vista a forma como é desenvolvida, ou seja, tendo em vista a forma como acontece a vaquejada, é intolerável a crueldade, mostra-se intolerável a crueldade que é cometida contra os bovinos. A atividade de perseguir animal que está em movimento, em alta velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus tratos. E inexiste a mínima possibilidade de o boi não sofrer violência física e mental quando submetido a esse tratamento. Então, percebam que, na concepção do ministro Marco Aurélio, a crueldade, né, a violência, ela é intrínseca à vaquejada. Então, o próprio Marco Aurélio também, mas aqui foi o voto de vista, porque Marco Aurélio, ele foi o relator dessa ADI. E aí nós tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu vista dos autos. E aí, no seu voto de vista, ele nos disse: a vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser considerada uma norma autônoma. Percebam que quando ele fala isso aqui, ele chama a atenção também para essa dissociação entre direito ambiental e direito animal. Eles são independentes. Muitas pessoas costumam tratar como um só, no caso, como direito ambiental. Mas, aqui no Brasil, nós temos essa diferenciação, tá? De modo que a sua proteção não se dê unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, que é justamente aquilo que a gente volta a dizer, que o legislador, o Constituinte de 88, ele podia ter se limitado a dizer, a tratar da proteção à fauna, mas ele foi além e ele previu a prática de crueldade contra os animais como crime. Então, e a fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o Constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes. Esse valor moral está na declaração de que o sofrimento animal importa por si só, independentemente do equilíbrio do meio ambiente, da sua função ecológica
ou de sua importância para a preservação de sua espécie. Essa passagem, esse extrato do voto de vista do ministro Luiz Roberto Barroso é de uma relevância enorme, de uma importância gigantesca. Ele praticamente resumiu aqui o que nós temos, inclusive, por direito animal no Brasil. É preciso que nós saibamos também que lei não pode contrariar fato biológico. A lei não pode desrespeitar aquilo que se tem cientificamente comprovado. Então, a crueldade, aí é Paulo Afonso Leme Machado que vai nos dizer, a crueldade não se transforma em benignidade só por efeito de uma lei, ainda que constitucional, pois uma lei não tem a força de transmudar água em vinho, rompendo a ordem natural das coisas. Quem vibra com o sofrimento de um animal está a passo de brutalizar o seu próprio irmão. E aqui, para quem já leu Immanuel Kant, deve saber, inclusive, que Kant defendia que os homens devem tratar bem os animais. Mas Kant, quando defendia tal proposição, não significa que Kant era a favor da vida dos animais. É porque Kant entendia que um homem que trata bem um animal, esse homem tende a tratar bem o seu semelhante. Então, percebam que a visão é antropocêntrica. Ela não é biocêntrica. E aí, ustedes podem perguntar, sim, e por que as vaquejadas, né, as vaquejadas continuam a serem realizadas? Por quê? Porque nós outros acá tivemos o efeito backlash. Para quem não sabe, efeito backlash é quando você tem uma decisão, não necessariamente uma decisão judicial, pode ser inclusive uma decisão administrativa, e aí você tem uma decisão e essa decisão ela causa efeito. Ela vai gerar uma reação. Então, o judiciário brasileiro declarou a vaquejada inconstitucional e automaticamente o legislativo brasileiro reagiu. O legislativo brasileiro ele fez por onde uma emenda constitucional fosse aprovada na velocidade da luz. Falamos que esta emenda constitucional ela foi uma das mais assim, dentre as aprovadas com maior celeridade, chama-se a atenção para esta, porque foi muito rápido. Então, a emenda constitucional número 96 do ano de 2017, o que foi que ela fez na nossa Constituição Federal? Ela acabou por inserir o parágrafo 7º no artigo 225, que é aquele que eu trouxe lá atrás, aqui, para vocês. Então, o que é que vai nos dizer? Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225, o que é que diz? O que é que diz o final desse dispositivo? Pessoas que práticas cruéis contra animais são crime.
Então, aqui ele está dizendo que ele vai trazer uma exceção. E diz: não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Na prática, o que é que nós temos? Nós não temos fiscalização das vaquejadas. Hoje é obrigatório se usar um protetor na cauda do boi, para quando ele for puxado, essa tração que é feita no rabo do boi não cause dano ao animal. Mas só a tração, por si só, ela causa impacto nas vértebras do animal, inclusive lesionando a sua coluna vertebral. Outra mudança que houve é o chão de areia. Eles colocaram um chão de areia mais alto para que o impacto do animal no chão seja reduzido. Porém, em nada isso também acaba por garantir o bem-estar do animal. Então, percebam que a vaquejada é uma prática desportiva tida como manifestação cultural, patrimônio cultural brasileiro, integrando aí o patrimônio imaterial, mesmo ela sendo cientificamente declarada como uma prática violenta, cruel contra os animais, ela continua aqui no Brasil. Mas o que é que continua aqui no Brasil também? A luta. A luta não para. Então, nós temos duas ADIs, ou ADI, como chamamos aqui, que é a 5758. Essa ADI foi proposta pelo Fórum de Defesa e Proteção Animal, aí está a data. Tem como relator o ministro Dias Toffoli, e temos a ADI 5772, que foi proposta aí pelo Ministério Público Federal. Também tem a data aí, e o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, outra coisa que trazemos aqui é o fato de que a Emenda Constitucional 96 de 2017, sem dúvida alguma, ela é inconstitucional, porque ela viola a chamada cláusula pétrea. O artigo 60 da nossa Constituição, ele traz direitos e garantias individuais. E esse artigo é o único que não pode sofrer alteração. Então, a partir do momento em que a gente constata que a Emenda Constitucional 96, ela viola a cláusula pétrea, ela é, sim, inconstitucional. Então, aqui, a gente, já praticamente finalizando, gente, a vedação da crueldade contra os animais é direito e garantia individual ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí está o dispositivo da Constituição. É importante vocês saberem também por que essa luta toda para que a vaquejada não acabe, para que a vaquejada não seja proibida, porque ela gera 600 milhões de reais por ano. Essa geração de empregos diretos que eles falam, geração de 120 mil empregos diretos, isso aqui não é um dado que
comprovamos. Sabemos, sim, que dinheiro, e no caso aqui a gente está falando em reais, esses 600 milhões de reais por ano, isso sim é uma realidade. Então, é por isso que eles não aceitam a proibição da vaquejada. E, como eu falei também anteriormente, tem essa análise, dentro dessa análise econômica, né, a gente vai falar que dentro da vaquejada acontecem shows. Só no ano de 2023, tivemos 58 em Barretos. É um município, né? Que nós temos aqui exposições de gado, de bovinos, de equinos. Temos leilões, né? Fora os negócios, as negociações entre essas pessoas envolvidas na vaquejada, como também temos premiações do rei e da rainha da vaquejada, rei e rainha do rodeio. Então, essa imagem que eu coloco, essa fotografia que eu coloquei aí no slide, foi uma das manifestações contra a proibição da vaquejada. Tipo assim, respeitem a nossa vaquejada, que tem mais de 100 anos de tradição. E aí, chego à conclusão que dinheiro nenhum justifica um ato ilícito. Nenhuma cultura é estática. Se cultura fosse estática, essa que está a hablar para ustedes jamais estaria aqui. Jamais estaria acá a hablar para ustedes. Por quê? Porque em algum momento da história, mulheres, ya fueron consideradas objeto. Pessoas negras foram consideradas escravas. Então, se não fosse a mudança, câmbio da cultura, nós não veríamos esta mudança. E, sim, animais possuem direitos. O meu muito obrigada, muitas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante todo. Eh, Mi propuesta es quizás pasar ahora la palabra a Isaac y luego hacemos una ronda de preguntas, etcétera. ¿Vale? Bueno, muy bien, Isaac. Quizás tienes un PowerPoint o algo, ¿no? Para compartir. Sí, sí. A ver, voy compartiendo. Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, sí, sí, muy bien. Perfecto. ¿Y se mueve también? Se mueve, sí. Perfecto. Listo. Primero quiero agradecer esta oportunidad. Es para mí un completo honor poder exponer en esta clínica de investigadores, investigadoras de derecho animal, y también porque, bueno, en Perú necesitamos mucho el desarrollo del derecho animal. Necesitamos cada vez más personas que se dediquen al derecho animal y más litigio estratégico en temas animales. Eh, entonces, el tema que quiero tratar, digamos, tiene como base mi tesis de licenciatura que hice sobre la tauromaquia, y que esto nació a raíz de una sentencia de la cual hablaré después, eh, en la que pude ver cómo los y las altas magistradas del Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, eh, daban argumentos bastante débiles y hasta políticos para defender esta práctica. Entonces dije, ¿cómo argumentar jurídicamente desde el ámbito constitucional la cuestión de la tauromaquia con un enfoque antiespecista desde el derecho animal?
Quiero empezar también dando un poco de contexto al caso de Perú. Perú es uno de los 8 países que actualmente aún legitiman la tauromaquia a nivel normativo. También que, al igual que en estos países, eh, el Perú, digamos, la mayoría se opone a la tauromaquia. Aquí el 71% de peruanos y peruanas rechaza la tauromaquia. Es decir, no es una actividad popular o querida más bien, sino todo lo contrario. También quiero resaltar que con la, digamos, con la invasión de América fue Francisco Pizarro quien trajo las corridas de toros aquí en el Perú, entonces no es algo propio de acá, aunque en el desarrollo histórico exista sincretismo cultural, con sobre todo, bueno, con prácticas culturales de algunas culturas, de algunos pueblos indígenas, o también con algunas, digamos, incluso festividades religiosas. El primer espectáculo se realizó en 1540 y, digamos, la plaza donde más se celebran estas actividades, estas prácticas, es la Plaza de Hacho, construida en 1769. Una de las festividades religiosas en donde más se celebra es la del Señor de los Milagros. Eh, Pasando al ámbito jurídico, también un poco algo histórico, la primera ordenanza respecto a la corrida de toros fue promulgada en 1556. También esta práctica, junto a otras, ha sido exceptuada por la ley 30407, que es la ley de protección y bienestar animal, y el desarrollo, digamos, la regulación taurina infralegal, bueno, no infralegal, pero digamos, se realiza principalmente mediante ordenanzas, ¿no? Que, bueno, eso sí tienen rango legal. También cabe resaltar que la Constitución peruana vigente, que es la de 1993, tiene un marcado sesgo antropocéntrico porque declara en su artículo 1 que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. También en el artículo 2 se establecen los derechos fundamentales de la persona, y en el 3, que es la que abre a nuevos derechos, la famosa cláusula numerus apertus, siempre los reconoce siempre y cuando se funden en la dignidad humana, ¿no? Dice del hombre, pero bueno, dignidad humana. También cabe resaltar que la tauromaquia ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional peruano en 3 ocasiones. Desafortunadamente, la mayoría han sido desfavorables. Y bueno, en la ley, como mencionaba, está la ley 30407 y esta excepción, que la ley de protección y bienestar animal se exceptúan las corridas de toros, peleas de gallos y otros espectáculos declarados de carácter cultural por autoridad competente. Es similar también a varias redacciones en otros países. También tenemos la ley del artista, intérprete y ejecutante, que habla de los, bueno, que habla de los espectáculos taurinos. Bueno, la ordenanza más importante es la ordenanza 011 del 2000 y una resolución viceministerial también en la que se reconoce, bueno, que la tauromaquia es de interés turístico. No obstante, el Ministerio de Cultura, quien es un poco quien regula las prácticas culturales, desde el Ejecutivo, empezó a cambiar su criterio y si bien reconocía algunas prácticas culturales en donde se practicaba la tauromaquia, precisaba siempre que la tauromaquia no estaba dentro de este reconocimiento que daba el Ministerio de Cultura. Y sobre los pronunciamientos, quiero mencionar brevemente cómo han sido. La primera sentencia fue la más favorable, que es el caso Lobatón Donaire. También quiero resaltar que la jurisprudencia varía, es volátil, depende mucho de quiénes la conforman. Entonces, en este caso, en este momento en donde se expidió la sentencia, en el 2005, teníamos, digamos, un pleno
del tribunal bastante, digamos, más respetado, por así decirlo. Y las controversias sobre la tauromaquia en el Perú han sido principalmente en materia tributaria, solamente la última no lo fue, y por eso es que en este caso giró también en torno a la nulidad de una modificatoria que exceptuaba del impuesto a espectáculos taurinos y otros espectáculos culturales por el Instituto Nacional de Cultura. Se cuestionaba que esta modificatoria delegaba en la práctica a un órgano administrativo, el Instituto Nacional de Cultura, eh, y que además este organismo administrativo, de forma arbitraria, empezaba, aprovechando esta modificatoria, empezaba a exceptuar a las fiestas taurinas de impuestos. En esta demanda, bien se declara infundada, se produce lo que es una sentencia interpretativa. Aquí se alegó que un punto importante es que hay un respeto y una reafirmación de promover las costumbres y manifestaciones culturales, pero dentro del marco de respeto de los derechos fundamentales, entre las cuales reconoce el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado. También señala que el Estado no debe reconocer, no debe promover, digo, prácticas que no contribuyan a una calidad de vida digna. Y parte de ello está justamente la relación que se tiene con la naturaleza en la cual se incluyen los animales. Eh, Creo que lo más resaltante de esta sentencia es que establece unos límites, unos parámetros para el Instituto Nacional de Cultura y en general, digamos, para reconocer cuándo una práctica es cultural y dentro del marco de la Constitución. Justamente esta práctica, esta parte cultural señala que los actos de crueldad y sacrificio innecesario de animales son de los límites de este contenido cultural. También establece que los precios, por ejemplo, deben ser populares y accesibles a todo público. Como sabemos, la tauromaquia no brinda precios para nada accesibles, sino son bastante costosos, dirigidos más a una élite, digamos. Entonces, no cumpliría con este precio popular tampoco, ¿no? Y el mensaje no debería incitar al odio contra los animales. Entonces, esta sentencia, digamos, dentro de nuestras limitaciones constitucionales, refleja un primer gran avance en cuanto a la tauromaquia. Sin embargo, los tiempos cambian y en Perú cada vez ha sido más oscuro. En ese entonces, luego, otra vez por un tema tributario, se emitió este caso en el 2011. Aquí era también una demanda de inconstitucionalidad en la que se regula como hecho imponible o grabado la presencia o participación en espectáculos públicos no deportivos. Y además se suprime que los espectáculos taurinos están exonerados del impuesto general a la venta. Entonces, la gente taurina cuestionó esta norma ante el Tribunal Constitucional, pero la declararon infundada. Sin embargo, aquí empieza el discurso clásico, que es que la actividad taurina es una manifestación cultural, eh, en la que se destacan personajes históricos que demostraron su afición a la tauromaquia. Eh, Se señala pues que el Ministerio de Cultura ya ha reconocido a fiestas patronales donde se incluye la tauromaquia como patrimonio cultural de la nación. Se considera que por más que exista un rechazo de parte de ciertos sectores a la tauromaquia, esto no implica que se pierda esta condición de práctica cultural y también se niega que la tauromaquia tenga como fin el maltrato de animales. Y por último, esta tercera sentencia, bueno, no fue realmente una sentencia, pero aquí, como vimos, la ley 30407, que se expidió en el año 2015, exceptúa a la tauromaquia dentro del ámbito de protección. Y ante ello, el sector animalista interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra esa parte de la ley.
Ahora era algo diferente. Esta vez el tribunal tenía que pronunciarse específicamente sobre la tauromaquia. Ya no era un tema diferente relacionado con impuestos o con cuestiones tributarias, sino ahora sí la tauromaquia está amparado por la Constitución. Desafortunadamente no se llegaron a los votos correspondientes para expulsar una norma en el Perú, digamos, del ordenamiento jurídico se necesitan 5 votos y solamente hubieron 3. Entonces no se logró, tampoco hubo un consenso cuanto a a la cuestión de la tauromaquia, una posición a favor, no se pudo determinar criterios. Entonces, no estamos ante una sentencia propiamente dicha. Eh, la ponencia estuvo a cargo de un, digamos, reconocido historiador del derecho, que es Carlos Ramos Núñez, y él en su ponencia, que no fue aprobada justamente por esta diferencia de votos, pretendía limitar la tauromaquia, eh, pero no suprimirla. Es decir, hace una especie de armonización o concordancia práctica porque dice la tauromaquia ya puede practicarse, pero en lugares solamente donde es tradición y nada más. No debe expandirse más y además prohíbe la asistencia de niños, niñas y adolescentes eh, y además incorpora un criterio de lo que es la intervención humana. Por ejemplo, una pelea de gallos o pelea de toros en la que no tengan ninguna herramienta adicional está permitida, pero si los gallos tienen navajas, eso está prohibido porque hay una intervención humana. También aprovecha, digamos, en prohibir otras prácticas que a su juicio no tienen arraigo cultural, como el jaguar fiesta o el jalapato, que son también algunas tradiciones horribles, digamos, en cuanto a los animales. Entonces, esta ponencia, digamos, destaco que es bastante tibio y bastante contradictorio en cuanto a lo que hace. Entonces, como a modo de conclusión de la jurisprudencia, podemos señalar que la Constitución peruana es claramente antropocentrista, además que el método más utilizado para resolver los casos constitucionales, y no solo en Perú, ha sido la subsunción, es decir, determinar que tal práctica calza o está dentro del marco jurídico constitucional, a partir de ahí se deriva si está protegido o no. No se ha utilizado mucho la ponderación, solamente creo que una vez en España, muy sutilmente, con las peleas de gallos sí se hizo en México, también bueno, la concordancia práctica se ha utilizado en Colombia. Esta ponencia del magistrado Ramos era una cuestión, también una forma de realizar concordancia práctica, pero la más popular, ya sea a favor o en contra de esta, ha sido la subsunción. Eh, También las sentencias favorables a la tauromaquia asumen que la constatación de la práctica como manifestación cultural es suficiente para otorgarle protección constitucional. Dices, excelente exposición. Entonces, en Cuando ese acá dice, sentido, excelente exposición, la práctica, en ese sentido, solamente es decir, ¿la tauromaquia es una práctica cultural o no? Si la respuesta es sí, ya está protegida. Si la respuesta es no, no está protegida. Entonces, se ha limitado mucho a este análisis, lo cual a mi parecer es bastante insuficiente. También que la consideración de respeto a los animales está fundamentado en artículos constitucionales ambientales, específicamente el 2.22, que habla del medio ambiente libre y equilibrado, y el 68 sobre la protección de la biodiversidad. No hay un artículo constitucional específico sobre protección animal autónomo, independiente de la cuestión ambiental. Además que el estatus de los animales es el de la categoría intermedia de seres sintientes y se niega que sean titulares de derechos, solamente se reconocen deberes hacia los animales. Entonces, algo que digamos que considero relevante cuando se habla en general de cualquier tensión o cualquier conflicto constitucional en donde estén involucrados animales es preguntarse
sobre qué son los animales para el derecho. Dependiendo de cómo considere yo al animal el derecho, voy a concluir de una u otra manera lo que en una práctica específica se pueda responder. Si yo pienso que los animales son objeto de derecho, necesariamente voy a concluir que la tauromaquia es superior, ¿no? Porque los animales son cosas y no tienen protección. Si considero que son seres sintientes, igual hay una gran limitación. Sin embargo, reconocer que los animales ostentan en un estatus de persona y que son titulares de derechos fundamentales, podrían dar un mejor, digamos, una mejor protección de nivel máximo para los animales. Entonces, por eso es que digo, tras una revisión, digamos, existe argumentación sólida que permite atribuir derechos fundamentales a los animales y que pueden ser sujetos de derecho o persona sin necesidad de realizar cambios radicales en la teoría general del derecho. Y aquí hay autores como Stutsky, que se va a leer justo en la clínica, lo vi, también Lisa Kurki, cuando habla de la teoría de la personalidad jurídica de Bandel Theory, García, que también, digamos, demuestra la debilidad de los argumentos que están en contra para reconocer a los animales como titulares de derechos. Y también Macarena Montes también ha escrito sobre cómo a través de las diferentes concepciones de persona, sin necesidad de hacer grandes cambios, hay argumentación fuerte para reconocer que estos pueden tener tal estatus. También quiero precisar, y es algo que tampoco se suele hacer mucho, es la diferencia que hay entre los estatus de sujeto de derecho y persona. Hay personas que consideran similar, hay personas que lo consideran como algo diferente. Hay quienes dicen, por ejemplo, Bisakur, diferencia, y la vaca señala que son más o menos similares desde cierto punto de vista. Una de las excepciones de persona es la de similar con sujeto de derecho. Pero considero que persona la categoría de sujeto de derecho es más abierta que la de persona. Por eso es que finalmente la clasificación de persona está tal como se ha construido y además que tienen orígenes diferentes, está más vinculada a la persona como únicamente persona o natural o persona jurídica. Entonces, por eso es que si bien es más sencillo argumentar que los animales sean sujeto de derecho, y eso, digamos, es lo que se ha logrado en la jurisprudencia, creo que la segunda, buscar porque los animales sean reconocidos como personas, implica un golpe más fuerte al antropocentrismo que existe. Por ejemplo, vimos en Perú, nuestra Constitución, que habla de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad, los derechos de la persona. Y entonces, hay una diferencia, porque también en el Código Civil, por ejemplo, se habla de sujeto de derecho. Entonces, sí hay una distinción entre ambas. Igual si proponemos que los animales sean sujeto de derecho, igual existirán aún resistencias diciendo, bueno, son sujeto de derecho, pero no persona. Entonces, es necesario, al menos creo yo, y hay argumentos para ello, para sostener que los animales sean personas. Y dentro de ello, creo que la teoría de grupo, del conjunto de paquete que elaboró Bisakurki, a pesar de que es una teoría que tiene sus complejidades, es la más idónea para superar lo que él denomina la perspectiva ortodoxa y también la confusión conceptual que se ha creado en torno a eso. Por ejemplo, para hablar de el estatus de los animales se tiene que ver los conceptos de sujeto de derecho, persona, personalidad, la de capacidad jurídica también, derecho subjetivo. Entonces, es necesario, y si uno revisa, se da cuenta que hay mucha confusión entre estos conceptos, están muy entremezclados. Entonces, Kurki, digamos, al menos a mi parecer, ha formado una teoría sólida, digamos, y superando estas barreras que hay, ¿no? Y también que el fundamento de los derechos de los animales debe ser autónomo y la base debe ser la sintiencia. Luego, ya aterrizando la cuestión de la tauromaquia, los derechos que están involucrados en ella son, en cuanto a los toros y caballos, el derecho a la vida y a la integridad personal.
Y bueno, en cuanto a el defensores de la tauromaquia, gente taurina, alegan siempre derecho a la cultura, al arte, libertad de empresa, al trabajo, derecho a la propiedad, al libre desarrollo de la personalidad. Y hasta algunos, hasta derecho al ambiente, eh, sostienen. Ahora, ¿cómo abordar un análisis constitucional de la tauromaquia? Existen numerosos métodos para abordar conflictos constitucionales y ellos se vinculan incluso a teorías filosóficas más amplias, como la del positivismo y el naturalismo. Ahí existen dos grandes, digamos, en cuanto a cómo abordar los conflictos entre derechos fundamentales, que son las teorías conflictivistas y las teorías no conflictivistas. Las teorías conflictivistas asumen que los conflictos entre derechos fundamentales es real, mientras que las otras, las no conflictivistas, sostienen que son aparentes, que no estamos realmente ante un conflicto. Eh, Cuando hemos escuchado de la ponderación, de la subsunción, de la concordancia práctica, entonces, por ejemplo, la subsunción y la concordancia práctica se adhieren a teorías no conflictivistas, mientras que la ponderación sí. En el caso de la tauromaquia, yo sostengo que esta debe darse a partir de una teoría no conflictivista de los de los derechos fundamentales. Y el método más apropiado para hacerlo es la subsunción. Porque si asumimos que existe un conflicto real entre los derechos que están detrás de la tauromaquia y los derechos de los animales, acabamos asumiendo implícitamente que hay algo de valor en estos derechos que alegan los taurinos, que tienen un mínimo sustento, siquiera. Y sería quedar en lo que, por ejemplo, la doctora Paula Casal denomina el valor incondicional de la tradición. No, no se puede poner siquiera en una balanza intereses de personas que objetivamente torturan animales, causan graves daños sistemáticos a ellos, sería algo incomprensible, digamos, no superaría un mínimo moral en cuanto a lo que es el derecho. Entonces, no sería lo mejor ponderar, aunque ya que es una teoría muy utilizada, en caso de ponderarse, debería quedarse únicamente en el test de razonabilidad, que es incluso antes de los 3 pasos, porque el test de razonabilidad simplemente es si esto tiene asidero constitucional y cabe resaltar que no lo tiene. También el método de la concordancia práctica tampoco es manifiestamente incompatible con un verdadero análisis constitucional antiespecista, porque la concordancia práctica busca armonizar, busca que no se pierda el contenido, que ninguno quede vaciado de contenido. Y no hay un punto intermedio respecto a la tauromaquia. La única alternativa es la abolición. Entonces, pasando ya a un análisis más subsuntivo de la tauromaquia, justamente sobre el derecho a la cultura. La tauromaquia hay que reconocer que es una actividad cultural que tiene con arraigo, pero porque no se debe tener una visión positiva, por así decirlo, valorativa positiva de la tauromaquia. Simplemente la cultura puede ser algo positivo como algo negativo. Existen prácticas culturales positivas como las danzas, como algún tipo de, en sí, la música, pero también existen prácticas culturales terribles como el machismo, la xenofobia, el racismo y también las prácticas culturales donde se utilizan animales. Por eso, pero reconocer, y ahí está el error de muchos razonamientos jurisprudenciales, reconocer que sea una práctica cultural no significa que tenga protección constitucional. Esta debe perseguir fines legítimos, y ahí es delimitar el contenido constitucional del derecho a la cultura. Además, debe ser necesaria para la promoción del bienestar constitucional. No debe atentar contra los derechos humanos, como señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tampoco, como se señaló en el caso de Lobatón Donaire, que mencioné anteriormente, no debe fomentar la violencia. Aunque también la prohibición digamos, de una práctica cultural no debe significar tampoco un autoritarismo cultural. Y eso también es algo sobre lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces, para determinar que
primero, si la tauromaquia incide en el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, se evalúa qué son los toros y los caballos para el derecho, porque son los animales involucrados, y también si el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal son afectados en los espectáculos taurinos. Como vimos anteriormente, los toros y caballos, como animales, seres sintientes, son personas y son titulares de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Esto obedece también a criterios constitucionales, como la fuerza expansiva de la Constitución y el principio de progresividad. Existen taurinos, por ejemplo, como Francis Wolff, conocido francés defensor de la tauromaquia, que niega que los animales sean víctimas, porque los seres humanos, solamente ellos pueden serlo, porque también se niega que el toro sufra, que también es uno de los mitos que ha comentado también Laura, y también porque la tauromaquia, el toro se realiza en la práctica taurina, además que es agresivo por naturaleza. Sobre el primer punto, ya desde las leyes penales e incluso la de protección y bienestar animal, vemos que los animales son víctimas para el derecho, pueden ser víctimas. Entonces, eso no tiene mucho asidero. Sobre el segundo punto, es que la evidencia respalda que existe un sufrimiento animal en la tauromaquia. Eh, Primero, desde que son seres sintientes, y además hay un informe, un dictamen forense que emitió la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de México, en la que justamente para resolver un caso emitió este dictamen y detalla con mucha rigurosidad lo que sufren las consecuencias de la tauromaquia para los toros. Entonces, y concluye que realmente hay un daño sistemático muy grave producido a los toros durante estas prácticas. Y no solo durante, también antes. Existen los que son las tientas para probar la agresividad del toro. Allí también hay sufrimiento grave, ¿no? También, y por último, sobre el punto C, el argumento de la agresividad es un argumento que no es relevante, porque alguien sea agresivo no significa, no hay una conexión entre el comportamiento del animal y la legitimación de toda la práctica taurina. O sea, no hay una conexión entre ellas. Además, aunque el animal fuera agresivo, hay que diferenciar, y aquí es un interesante aporte de Reagan, lo que es el interés de bienestar y el interés de preferencia. El animal, por más que quiera luchar, digamos, hay cuestiones que es su bienestar y el bienestar, digamos, a partir de ahí se debe proteger que no sean sometidos a este tipo de tratos. Además que si consideramos que los derechos son irrenunciables, especialmente derechos tan fuertes como el derecho a la vida y a la integridad personal, entonces debería, digamos, no debería permitirse esta práctica y no es argumento la cuestión de la agresividad por naturaleza. Después, también existe evidencia grave del sufrimiento de toros y caballos y esto representa un límite al derecho a la cultura. Ahora también, para determinar los límites del derecho a la cultura, también es importante ver si la tauromaquia, como vimos en su contenido constitucional, fomenta la violencia y vulnera derechos, y si su prohibición sería una muestra de autoritarismo cultural. Sobre el primer punto, es claro que la tauromaquia fomenta en su discurso la violencia, la superioridad del ser humano que triunfa sobre el toro, sobre el animal. Esta muestra antropocéntrica, especista, es claro que se fomenta en el discurso taurino. Además, la prohibición de la tauromaquia no implica un autoritarismo cultural, porque primero, la cuestión cultural no necesariamente te legitima de realizar los actos que uno desea. Aunque aunque un grupo sea población vulnerable, que sea población vulnerable, no le permite, no le da carta abierta a que pueda hacer todo, sino que siempre debe haber un mínimo respeto a los derechos fundamentales y más si hablamos de población vulnerable entre vulnerables, ¿no? Como señala Pablo Casal,
algo tiene que ser valioso para que su conservación o repetición también lo sea. Y en este caso la tauromaquia no lo hay. Además, eh, como mencionaba, eh, los animales como vulnerables dentro de los vulnerables y los deberes de justicia que se tenga con sociedades minoritarias a causa, por ejemplo, de una desigualdad estructural, no les faculta de eximirse del cumplimiento de exigencias morales mínimas que no agravan siquiera su condición de vulnerabilidad. La, que se prohíba la tauromaquia, y no hablo ya de la tauromaquia del espectáculo que todos se conocen, sino incluso de algunas tauromaquias que se realizan en algunos pueblos, en algunos lugares, que involucre a personas o que la realicen personas que son población vulnerable. Quitarle la tauromaquia no agrava su vulnerabilidad, sino más bien es incluso realzar, eliminar esta desigualdad estructural entre animales no humanos y seres humanos. También sobre el libro El desenvolvimiento de la personalidad, cabe destacar que la tauromaquia abarca una pluralidad de sujetos, pero quien más, digamos, se podría ver afectado, por así decirlo, es la persona quienes tienen participación directa, especialmente el torero. No obstante, el libre desenvolvimiento de la personalidad también tiene como límite la moral, ¿no? Además, aún en su versión más, en su contenido esencial del desenvolvimiento de la personalidad, como lo es el proyecto de vida, se habla de lo que es el daño del proyecto de vida como una cuestión existencial, aún así, ello no debe ser un freno, sobre todo a cambios sociales, como un cambio en el cual se promueva el respeto a los animales no humanos. Sobre el derecho al trabajo, quizá quienes mejor se vean remunerados de esto son el torero y quizá también la cuadrilla, y aunque la gravedad al trabajo, digamos, se dé, esto no debe, no exime, digamos, ¿no? O no puede ser un freno a la protección de animales no humanos. En todo caso, debería aplicarse lo que es el principio de previsión de las consecuencias. Es decir, y no solamente por los seres humanos que están involucrados en esta práctica, sino también por los animales, ¿no? Porque eh, eliminar, digamos, una práctica de frente sin pensar en qué pasará con los toros que aún son dependientes de estas personas, podría generar incluso consecuencias terribles en estos toros, ¿no? Si no se planifica bien. Entonces, un resultado, digamos, de una decisión judicial o incluso de una ley debe designar, por ejemplo, un comité especializado, multisectorial, que pueda buscar una transición y qué hacer, digamos, con estos toros, con estos animales, con estos caballos, para que puedan ser luego resguardados en lugares dignos, ¿no? Donde no puedan ser de repente sacrificados o destinados de repente para el consumo humano, como de repente lo harían como para recuperar las ganancias. Entonces, es importante, digamos, para cambios, sobre todo fuertes, tener atención al principio de previsión de las consecuencias. Y sobre el derecho a la libertad de empresa, este derecho también tiene como límites la moral pública y las normas constitucionales, sus valores y derechos fundamentales. Ya en varias jurisprudencias, el Tribunal Constitucional ha restringido la actividad privada por vulnerar derechos fundamentales. Entonces, podemos ver que la cuestión de la tauromaquia no tiene asidero, no forma parte del ámbito de protección del derecho a la cultura, ni del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, ni del derecho al arte, ni del derecho a la libertad de empresa, ni del derecho al trabajo. Entonces, considero al menos que un análisis constitucional para resolver un conflicto, para resolver este caso y también otras prácticas en donde se vean involucrados eh, cuestiones culturales, debería abordarse un poco bajo estos parámetros. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que me hayas entendido, Laura. He tratado de hablar más pausado para poder conversar muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, no sé si algunos
¿Tenéis preguntas? Sí, ahora es el momento. También, si alguien no puede o no quiere hablar, se puede escribir en el chat y yo puedo leer la pregunta si hace falta. ¿No? Bueno, pues quizás voy a empezar yo y así a lo mejor luego alguien puede preguntar otras cosas. Yo, la verdad es que ha sido muy, muy claro. eh, entonces, tengo una pregunta, pero es más una pregunta de curiosidad. Em, Me gustaría saber si en Brasil y en Perú también tenéis partidos políticos animalistas. Micrófono. Ah, em Peru, e você perguntou Brasil e Peru, sim? Sí, en los dos países, sí. Em Peru não saberei decidir para ti, pero aqui em Brasil não tem partido animalista, mas nós já temos muitos políticos que são animalistas. Temos muito delegados de polícia, Ujú. consegue compreender? Sí. Delegados de polícia que estão se candidatando, estão se tornando político Mm. para defender a causa animal, tá? Mas um partido político específico da causa animal ainda não. Temos ambientalista, Ah, ya. animalista, não. Gracias. ¿Y en el caso de Perú, entonces? Sí, en el caso de Perú creo que es triste porque no hay de antemano un partido animalista. Ya me encantaría que hubiese incluso políticos animalistas interpretando animalista como antiespecista, por así decirlo. No hay. No hay políticos incluso antiespecistas. Hay quienes pueden, digamos, eh, por así decirlo, coquetear con las personas, digamos, que son veganas y digamos, hay mayor comprensión o respeto, digamos. Sí creo que hay un par, uno o dos, pero no, yo como señala Rodríguez Garavito, creo, los animales son los huérfanos de la izquierda. Así que no hay. Más que todo hay algunos colectivos, grupos, igual mayoritariamente se centran en algunos, en perros y gatos, o animales de compañía, animales compañeros, pero no hay, digamos, más allá, al menos en Perú, desafortunadamente. Espero que eso vaya cambiando con los años. Vale, vale, gracias. Y también, Isaac, yo sé que, bueno, he visto en tu charla que has hablado en un momento de que en Perú los animales son reconocidos como seres sintientes, aunque no tienen derechos. No sé si lo he entendido bien. Y si es así, ¿desde cuándo, como que, no sé, en Perú habéis tenido como una reforma para cambiar el estatuto de los animales o cómo ha pasado eso? ¿Y cuándo, sobre todo? Sí, en Perú, claro, hay diversas categorías, diversos estatus. El estatus, bueno, de o cosas, el estatus intermedio, que es el de seres sintientes, y bueno, ya luego reconocer como sujeto de derecho. Ser considerado como ser sintiente como categoría intermedia es como, es objeto porque se puede comerciar, transaccionar, todo lo demás, pero son como
objeto de protección especial. Y eso es, digamos, lo que hay en Perú, ¿no? Eso está en la ley 30407, esta ley de protección y bienestar animal del 2015. Esta ley allí es donde se reconoce que los animales son seres sintientes. Claro, por eso entiendo que hay como esta diferencia semántica, ¿no? No es igual de ser declarado como ser sintiente en el derecho que lo que implica ser un ser sintiente, ¿no? Por eso es que a veces se habla de no se toma la sintiencia en serio, Mm, porque si lo fueras tendría otras consecuencias. sí, sí, sí. Es Vale, es interesante. Bueno, al final es un bastante lo mismo que en España y en Francia, porque también reconocemos en el Código Civil los animales, pero como animales sensibles y no sintientes. Que bueno, Ah, ahí verdad, sí, sí, es sensibles, está como sensibles, sí, sí, muy a está menudo como ya. sensibles, y sensibilidad y sintiencia, sí, no son iguales. Igual mucha gente dice sintiente, sensible, lo mencionan como sinónimos. Claro, en el Código Civil, por ejemplo, están como cosas, no hay una reforma del Código Civil aquí en Perú, por ejemplo, y por eso hay Mm, ciertas tensiones. De hecho, hace poco se quería instaurar un proyecto de ley. Había uno que decía que los animales de compañía son seres sensibles. Esto tenía como consecuencia ir en colisión con esta ley de protección y bienestar animal, que es la ley marco, y más bien generaría problemas en reducir el ámbito de protección, porque solamente aparecería reducido a animales de compañía, y lo cual es digamos, fue muy cuestionada y por eso es que hasta ahora no ha sido aprobada y ojalá no lo sea, y si lo es, debería extenderse a animales sintientes en general. vale, vale. Eh, creo que tenemos Só una para mano levantada. decir, Laura, Sí, perdón. aqui no Brasil foi formada uma comissão de juristas para a mudança, a alteração do Código Civil brasileiro. E dentre as pessoas, dentre os juristas que foram convocados a integrar essa comissão, nós temos um colega, um membro do Instituto Abolicionista Animal, do qual eu faço parte, e claro que ele vai brigar, né? Ele vai lutar para que a condição dos animais no Código Civil brasileiro mude, porque atualmente animal no Brasil é considerado coisa, é considerado bem sem movente. Então, aqui existem dois projetos de lei. Um deles ficou conhecido como animal não é coisa, animal não é coisa, né? E nós temos um outro também, que na verdade defende a categoria de sujeito de direito, tá? Mas só para vocês saberem que em breve, né, futuramente aí, nós, com fé em Deus, vamos ter sim uma mudança, uma alteração do status jurídico dos animais no Brasil. Muchísimas gracias. Veo que tenemos dos preguntas. Joan. Sí, muchas gracias. Ante todo, felicitar a los ponentes, me ha gustado muchísimo, han sido presentaciones geniales. Mi pregunta sería para Isaac, ah, básicamente para ver cómo ve el futuro de la tauromaquia en Perú. Si está, bueno, qué conclusión vería viendo este apoyo social que hay y si ve el futuro con optimismo. Muchas gracias por tu pregunta, Juan. Y debo rescatar que el movimiento antitaurino en Perú es uno de los más fuertes en cuanto a animales. Y por eso es que incluso esta demanda de inconstitucionalidad
del 2018 fue con la recolección de las 5.000 firmas y esto es una barrera enorme, incluso muy grande, para presentar demandas de inconstitucionalidad. Entonces, sí es sólido, digamos, y hay un proceso incluso constitucional que se sigue ahora pidiendo que la prohibición de existencia de niños, niñas y adolescentes en espectáculos taurinos. Ahorita acaba de subir al Tribunal Constitucional, así que vamos a tener quizá en los próximos años un nuevo pronunciamiento sobre la materia, ¿no? Con un nuevo pleno, ¿no? Si lo veo con optimismo, ¿no? También quizá depende un poco del día o de las noticias que vea, pero sí, creo que veo con optimismo, aunque también, dado la experiencia constitucional en Perú, debo decir que, sobre todo si es a nivel judicial, es muy volátil. La primera sentencia fue favorable y si hubiera quedado así, mejor, pero las dos siguientes no lo fueron. Entonces, el cambio de magistrados, la falta de seguimiento de una línea jurisprudencial, digamos que debilita. Entonces, quizá la manera más sólida sería una ley o eliminar esta excepción, digamos, de la tauromaquia. Y aquí depende de nuestros y nuestras legisladores, pero actualmente el Congreso aquí es un desastre, así que no lo sé, quizá al mediano plazo sí tengan mayor optimismo. Muchas gracias. Tatiana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos. Sin duda me uno a las felicitaciones a las exposiciones, de verdad nos llenan de mucha información y además ayuda a todos y todas que estamos haciendo activismo animalista aquí en la región. Yo estoy en Quito, en la capital del Ecuador. Más que pregunta, la verdad, contarles un poco como que veo este panorama muy político, cómo dependemos de los políticos y comentarles que justo ahorita en Ecuador estamos, a ver, nosotros en el Ecuador tenemos, en el año 2011 hubo una consulta popular, pero esta consulta popular fue hecha a nivel cantonal, o sea, por cada una de las ciudades del Ecuador. Entonces, la mayoría de ciudades dijeron que no se quiere más tauromaquia ni gallos eh, en las ciudades, pero hay determinados cantones que sí. Entonces, por tanto, queda totalmente desconcentrado a cada uno de los gobiernos municipales, cantonales, esta regulación. Ahora, en este momento nosotros estamos con un nuevo presidente y este nuevo presidente ha llamado a una nueva consulta popular. Llegaron toda esta gente de la tauromaquia y los galleros a la presidencia de la República, hicieron todos estos discursos que estamos escuchando, ¿no? Cómo afecta la cultura, que regrese la cultura viva al Ecuador y cómo nos han perjudicado en todos estos años desde el 2011 el no tener nuevamente todas estas cosas. Y hasta el momento, porque dicen que van a enviar más preguntas, pero hasta el momento no hay, no hay preguntas, porque se enviaron un primer paquete de preguntas, no hay preguntas alrededor de la tauromaquia, pero sí, pues ahorita mismo estamos nosotros también moviéndonos porque no queremos que se vuelva a hacer esta pregunta. Yo les diría que no creo que se regrese, pero bueno, no se sabe. O sea, tampoco hay que correr el riesgo de que llegue a consulta popular en el Ecuador. Esto un poco les quería comentar porque por eso también mi interés alrededor del tema de hoy, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, Yolanda. No he logrado levantar la mano en el Me da aire. cuenta, no pasa nada. Sí. Saludos a todos, muchas gracias. Muy interesante ambas ponencias, muy agradecida. Y quería preguntarles a ambos, ¿cuál es la posición del Colegio de Abogados y Abogadas en sus respectivos países?
Y si cada una de estas organizaciones cuentan con una comisión o un comité de protección animal eh, que, que, que trabaje, ¿verdad?, con estos políticos y con el gobierno y con la judicatura. O sea, ¿cuál es la posición de ese gremio de abogados y abogadas en sus respectivos países y cómo funciona con relación a los animales? Maurício, só a primeira parte dela que eu não compreendi muito, muito rápido. A posição política, ela quer saber a posição política. El colegio, abogado y abogada, la posición A posição dos de advogados e abogado y advogadas abogada. Sí. aqui no Brasil, advogados e advogadas animalistas. Ujú. Você quer saber se nós temos advogados animalistas? É isso? Si tienen abogado o abogada animalista Sim. dentro de la organización. Sim, essa comissão sobre qual eu falei, essa comissão, nós temos Vicente Ataíde Júnior. Ele, na verdade, não é advogado, não é advogado, ele é juiz, magistrado federal. Eu até gostaria que fosse um advogado, mas foi o nome dele que foi cotado para essa comissão. Mas, Yolanda, quero deixar bem claro aqui que o Brasil já tem muitos advogados e advogadas animalistas, e muitos desses advogados fazem parte, integram o Instituto Abolicionista Animal. E são esses advogados e advogadas que têm colocado, assim como temos também muitos médicos veterinários, zootecnistas, que juntos nós acionamos o judiciário em vários casos aqui no Brasil de crueldade contra os animais. Não sei se vocês souberam do caso das girafas, as girafas do Bioparque. Isso foi um caso emblemático aqui. E nós temos, sim, advogados que estão à frente. Nós já conseguimos ações judiciais, onde temos animais como autoras de ação judicial, representados, obviamente, mas nós já tivemos esse avanço de contarmos com ações judiciais, demandas judiciais que têm como autor, como autora, o próprio animal. En el caso de Perú, sí hay una comisión de estudio de derecho animal del Colegio de Abogados de Lima. En Perú hay varios colegios de abogados dentro de las regiones, y incluso en Lima hay varios, el de Lima, el de Lima Norte, el Lima Sur. Entonces, porque, bueno, es la capital y ahí tiene también la tercera parte de la población viva allí. Entonces, digamos, hay más. Y tengo entendido que, como mencionaba, que en el Colegio de Abogados de Lima sí hay una comisión de estudio de derecho animal, y creo que sí han manifestado o alguna ocasión en favor de animales, ¿no? En favor de los animales. No estoy seguro si en el caso de la tauromaquia lo han hecho o han manifestado su posición, pero es lo que podría decir. Muchísimas gracias. Verónica. Hola con todos, buenos días.
Interesantísimas las ponencias, mil gracias. Y quiero acatar solamente lo que les estaba contando Tati sobre la historia de la tauromaquia en Ecuador y contarles que esta idea de que se tome en cuenta lo que dice la UNESCO respecto al derecho de los niños, niñas y adolescentes de no participar en espectáculos violentos, fue una de las los importantes argumentos que dieron lugar a que se vote sí en la consulta cuando les contaba a Tati que pasó este plebiscito y que en algunos cantones ganó el sí que se prohíba. Así que además esto evita que haya más público joven en estos bárbaros espectáculos y con eso también de alguna manera como que se perpetúa la lucha porque mientras menos personas jóvenes asisten es como que va debilitándose la costumbre de asistir a esta clase de espectáculos bárbaros. Así que esa creo que es una de las ideas importantes de juntar estos dos grupos de atención prioritaria, los animales y los niños, porque en este espectáculo los dos se afectan. Eso quería contarles, queridos amigos. Mil gracias, un abrazo para todos. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro, sí, sí. Es increíble lo que acaba de decir la Vero, porque gracias a esto del ingreso de menores de edad, inclusive en los cantones que está permitido, se han puesto medidas cautelares y se ha podido, por medio de las medidas cautelares, que no se den este tipo de espectáculos. Y también hay escuelas taurinas donde dan clases a niños. Y entonces también por esto que menciona Vero, se ha podido pues clausurar estas escuelas, ¿no? Entonces también, o sea, ahí haciendo de las acciones judiciales, uso de las acciones judiciales gracias a estas normas, ¿no? Esto quería como añadir, gracias. Yo tengo Muy interesante. una última Gracias. pregunta Sí. para Isaac. En vuestra ponencia, tú mencionas el reconocimiento de la actividad como cultura, o sea, hay un reconocimiento a esa actividad como cultura en tanto y en cuanto estás mencionando que no necesariamente toda cultura, ¿verdad? Es buena, pero ¿hay un reconocimiento de vuestra parte de que eso sea cultura o lo estás entendiendo que es una cultura de una subcultura, que no necesariamente es? Me confundí un poco en ese aspecto, si ustedes o sea, tu exposición reconoce ese evento o ese pasatiempo como parte de la cultura o simplemente como una cultura de una subcultura que no necesariamente está bien. Eh, Gracias por la pregunta, Yolanda. A ver, sobre la tauromaquia, considero que es una práctica cultural, ¿no? No lo imaginaba como una cultura dentro de otra cultura mayor, o aunque pueden haber, por ejemplo, dentro, cuando se habla de la fiesta del Señor de los Milagros, acá que es popular, en que se celebra en octubre en Perú, en Lima, dentro de este espectáculo se desarrolla, o sea, dentro de esta tradición se desarrolla, hay un espectáculo taurino. O sea, puede ser, digamos, así, pero yo lo miraba de forma independiente, ¿no? O sea, la tauromaquia en sí misma es una práctica cultural y también uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué considerar práctica cultural mejor decir que no lo es y ya está? Y es que pensar en sí la cultura como algo meramente positivo o tener una visión elitista de la cultura, si bien puede brindar un argumento interesante, un argumento, digamos, más sencillo, digamos, de pensar, si luego nos enmarcamos un poco en lo que es el contexto del pluralismo jurídico, las cosmovisiones, digamos, sobre todo de que existen dentro de los pueblos indígenas, todo lo que hay allí y notar que algo es cultura y luego no es cultura y pensar que lo que es cultura es bueno y lo que no es cultura está por debajo, no es bueno, puede dar
paso a un autoritarismo cultural, de repente no en esta práctica, pero en otras prácticas donde sí hay más tensiones, donde sí puede ser parte de lo que para nosotros, digamos, como Occidente, puede ser algo no tan bueno, pero para ellos es algo aceptado, ¿no? Entonces, por eso es que no quisiera usar cultura como algo con un valor necesariamente positivo, sino como algo que simplemente es parte de la expresión del ser humano que va construyendo a lo largo digamos, de las diferentes historias que se dan y que, digamos, algunas son buenas, son positivas para la sociedad y otras más bien son totalmente nocivas, ¿no? Por eso también es no caer en lo que es otorgar un valor incondicional a algo. O sea, que la cultura no es buena en sí misma, en abstracto, sino que está sujeta al contenido. El contenido de la cultura es lo que va a determinar si esta práctica cultural debe ser permitida o prohibida o tolerada en un ordenamiento constitucional. No sé si me puede esclarecer un poco más. Sé que es también una cuestión que también la cultura también va de la mano con la antropología, entonces, poco para ver eso es dentro de lo que hay en la antropología, nadie adopta una visión de cultural, de una posición elitista o de una concepción únicamente positiva, ¿no? Pues más va de la mano con ello, para una mayor quizá rigurosidad de la mano con las otras ciencias sociales. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay una última pregunta o si no, creo que ya podemos cerrar la sesión. Sí, hemos hecho 2 horas. Entonces, pues, primero, muchísimas gracias porque creo que es un tema muy interesante. Podemos ver que mucha gente está conectado, eh, todo el mundo está de acuerdo para decir que ha sido muy interesante eso. Entonces, primero, muchísimas gracias a Isaac y a Laura. Y gracias a vosotros también por las preguntas, por haber asistido. Un último punto, quizás algo que quería comentar, es que con la clínica está patrocinada, o sea, más bien dicho, organizada por DALPS, que es la revista que ha fundada por Marita Jiménez Candela. Y tenemos ahora el plazo abierto hasta el 15 de marzo para mandar un artículo, una reseña de un libro, un comentario de sentencia, por ejemplo. Entonces, si alguien pensaba mandar un artículo, bueno, hay que saber que el plazo terminará el 15 de marzo. Entonces, bueno, esto y nada más. Sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Marita, especial. Muchas gracias. Adorei. Amigos, Y me Muchas gustó gracias. mucho. Muchas gracias a todos y a todas. Laura, un gusto compartir contigo el Prazer, panel. Isaac. Y ha Un sido un placer, gusto. Prazer, Laure. ¿no? Placer, Lau. Gracias.